noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos hablado tantas veces como invitado, con el invitado que tenemos esta noche. Pero bueno, parece que ahora sí esto va a cobrar forma y podemos en unos años tener un tren de cercanía. Por lo menos eso es lo que parece. Está con nosotros Lauro Ramírez, presidente de Ferrocarriles del Paraguay. Hola, Lauro. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Saludos a la audiencia. Bueno, gracias por venir, Lauro. Por favor, cuando quieras. ¿Qué falta para que sea una realidad esto? Falta mucho todavía. Estamos en una parte importante para poner un poco en contexto. ¿Me permitís contar un poquito de lo que pasó en estos últimos años? Así sí. Muy rápidamente, ¿verdad? Nosotros con toda la información que habíamos recibido previamente, juntamos toda la información y presentamos en marzo del 2020 la APP del tren de cercanía. Porque estaba mal encarada la propuesta por otro lado y nos dimos cuenta que no era la forma apropiada, no era lo que quería el mercado. Incluso unos precalificados que estaban, todos ellos dijeron, bueno, no entendemos qué hacer FEPASA y no acompañaban. Entonces presentamos la APP, hicimos el primer seminario de elegibilidad, se llamó, y comenzó la pandemia. Fue lo primero que se hizo en pandemia en Paraguay, con participación de distintas instituciones, inclusive de la academia. Discutimos el proyecto, se aprobó, perfecto. Pasa a la siguiente etapa, factibilidad, hay que hacer un estudio de factibilidad. Y la pandemia cortó todos los fondos, no había dinero para hacer la factibilidad, entonces hasta ahí llegó la cuestión, hasta que nosotros le pedimos a los coreanos que nos ayuden. Ellos ya habían participado del proceso anterior, entonces conseguimos que nos donen esta vez, antes había costado eso $1 millón y tanto de dólares, nos donaron. Hicimos un estudio de factibilidad en plena pandemia, muy sólido, potente, que terminó el año pasado, un estudio de demanda que nos dio, incluso en pandemia, números muy buenos. Y ellos cambiaron y presentaron una propuesta directamente de Corea al Paraguay. Una propuesta, fueron madurando ellos el tema y el año pasado, en noviembre, finalmente dijeron, bueno, les proponemos hacer nosotros el tren de cercanía con un equipo de las mejores empresas de Corea del sector, poniendo nosotros toda la financiación, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento. Y eso tiene que darse en el marco de un proyecto de ley que ahí mismo analizamos, estudiamos y está ahora a consideración. Entonces entramos en el análisis por parte de las instituciones del Estado que tienen que hacer ese tipo de análisis a todos los proyectos y más aún importantes como este. Tuvimos un sinfín de reuniones con la Secretaría Técnica de Planificación y con el Ministerio de Hacienda, los que finalmente le dieron el check, que significa que todo el componente de base técnica del proyecto está ok. Puede continuar, más o menos nos dijeron, ¿verdad? Y ahora tiene que pasar al Congreso para que se analice en el Congreso esta posibilidad de tener nuevamente un tren, ¿verdad? Estamos en esa instancia, estamos pasando al Congreso. Esperamos que tenga un tratamiento como el proyecto merece y como la ciudadanía también merece, ahora tener algo nuevo como un tren que hace mucho tiempo no tenemos. Está en la consideración de los parlamentarios porque el año pasado nos fuimos ya en 2 ocasiones y les presentamos el proyecto con el mismo equipo de Corea. La semana pasada, después del acto en el Palacio, fuimos de vuelta al Senado. Ya es la 3ª vez que ellos están escuchando y gente de todas las bancadas. Entonces tenemos una expectativa razonable de tener una aprobación parlamentaria, en lo que nos permitirá avanzar con el proyecto, porque después viene hacer el diseño, cierre financiero, firma de convenio de ejecución del proyecto, comienzan los trabajos en la vía para el despeje de la franja de dominio, los ocupantes precarios tienen que irse a sus casas definitivas en el barrio de San Blas detrás del aeropuerto. Hay mucho trabajo todavía. Y eso se supone que va a durar 4 años. Era 5, le apretamos un poco a los coreanos, 4, y vamos a ir apretando para que sea antes inclusive. Pero en principio 4 años como para que a principios de 2027 comience a operar nuestro tren de cercanía. A ver, ¿cuánto cuesta? 550 millones de dólares. Ese es un préstamo. Ese es un préstamo de la mitad de esa plata. La mitad de esa plata para que el proyecto cierre, entre comillas, tiene que poner el Paraguay. Y ellos nos prestan eso que el Paraguay tiene que poner. O sea, a ver, ¿esta es una inversión público-privada o es...? Es una inversión público-privada por parte de ellos, exactamente. Ok.
Entonces, el paquete cuesta 550 millones. Sí. ¿Correcto? Correcto. 250 millones ponen ellos. 275 millones. Es una inversión de capital de ellos. Así es. La otra parte la tiene que tener, lo pone el Estado paraguayo. No. Del total, hasta la mitad ellos pueden dar, digamos, préstamos de desarrollo a unas tasas extraordinariamente bajas. No, o sea, no, es una inversión de ellos, es un préstamo. Es un préstamo. La Estamos hablando de mitad. un préstamo. La mitad. Y la otra mitad pone el sector privado, ya sea porque invierten directamente, ya sea porque ellos se endeudan. Pero el sector privado, estamos hablando de las empresas coreanas. Coreanas, claro. Por eso. Entonces, los coreanos, la mitad es su inversión. Así es. Directa. Directa. La otra mitad es un préstamo que le dan al Estado paraguayo. Así es, exacto. ¿Okay? Y por eso va a Congreso. Bueno, o sea, por eso, claro, porque hay que autorizar ese crédito. Exactamente. ¿Es un crédito de cuánto el que va a tomar Paraguay? 275. Hasta 300 se pone en la ley, pero ahí 275 como es la mitad, 275. 300 millones, vamos a poner 300 millones de dólares. ¿Cómo se paga eso? ¿De lo que va a generar el tren? No. Claro. ¿Sí? Eso es lo que va a generar el tren, lógico. Pero el tren va a generar renta. El tren va a generar renta al punto que vamos a salir ganando nosotros en 300 millones de dólares en los 30 años de vida del proyecto. Pero eso es considerando solamente los ingresos que provengan de los billetes vendidos. Hay muchos otros ingresos que dependerán de nosotros, de nuestra gestión. Esa es una característica también que distingue a este proyecto de una concesión normal, pura y dura. En una concesión, el concesionario construye, opera, mantiene, cobra las tarifas, fija las tarifas, tiene todos los ingresos. En este caso no. Ellos no se meten con los ingresos. Los ingresos nosotros, Paraguay, nos encargamos. Entonces, si podemos generar más ingresos poniendo estacionamiento, poniendo shopping, haciendo cosas, generemos más ingresos. Ellos con los ingresos no se meten. Nosotros nos comprometemos a un pago por disponibilidad anual, un pago anual, pum, 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 todos los años. Y de ese cálculo que yo pienso que acertadamente Hacienda siempre castiga, porque ellos siempre calculan lo más bajo, en el peor escenario. El peor escenario de demanda, 100.000, sale más grande, bueno, 100.000 vamos a poner, listo. 100.000 por día vamos a transportar, 50.000 días y 50.000. El peor escenario como si fuera que no hay ingresos. Bueno, en el peor escenario, nosotros le pagamos algo, digamos, al consorcio en 14 años de los 30 y en 16 salimos ganando. O sea, son más los ingresos que los egresos, por decir. El cálculo que hicieron de factibilidad financiera, sí, supone que ¿cuántos pasajeros se van a movilizar? 100.000 por día. Sí. 50 y 50. 100.000 viajes por día. 100.000 viajes, claro. Puede ser 50.000 pasajeros ida y vuelta. Pero puede ser que sean más, que uno tome 3 veces. O sea, no es necesariamente... Aparte no es entre Pacaraí y estación final en Asunción. No, hay muchos intermedios, ¿verdad? Uno sale hasta Luque, otro sale de Luque hasta el Botánico solamente, ¿verdad? Viajes. El precio. Porque en la mayoría de los países el transporte del tren está subsidiado por el Estado. Es que tiene que ser así. Por eso te decía hace un rato que lo que hay que poner, te decía, que el Estado tiene que poner para equilibrar es la mitad, te decía, porque en todos los transportes públicos del mundo el Estado tiene que estar presente y subsidia, porque esto no es una rentabilidad lo que está buscado. Lo buscado por el Estado no es un servicio. Sí, el Estado, claro, garantizar el derecho al transporte. Claro. Ahora, ¿y cuánto le va a costar al Estado ese subsidio? Porque hoy subsidiamos el transporte público de pasajeros, el subsidio es paupérrimo y el servicio es espantoso. Acá no hay ninguna cosa extra. Esos son los números, Luis. El pago por disponibilidad que hay que hacer, eso ya incluye subsidios. Es decir, no hay algo extra más. Los 250 millones de crédito que va a tomar el Estado ya va a cubrir el subsidio. Ya cubre el subsidio. Entonces, eso quiere decir que si el billete está calculado en que va a costar 4.950 guaraníes, eso es lo que va a costar. No es que hay que adicionarle otra vez otro monto en concepto de subsidio. Es más, lo que va a tener que pagarse a lo largo de la vida del proyecto, en el primero 22, después 16, después 14, es menos de lo que cuesta el subsidio de transporte para nosotros, para Paraguay, todos los años. Es decir, ya está incluido en ese pago por disponibilidad todo concepto. ¿Y cómo va a generar renta si yo subsidio, Estado subsidio, ¿verdad? Y el privado tiene que tener renta, porque si no, no va a entrar, porque van a entrar la empresa en coreana. estos números están calculados ya inclusive la renta de ellos. La renta de ellos. Sí.
¿Y cuál es el interés? O sea, porque no creo que sea una gran renta para ellos. No, el interés de ellos es, yo creo que estratégico. Poner un pie acá en Sudamérica, instalar una fábrica, una industria ferroviaria, le permite después vender a otros países. Más bien esto se ubica en el contexto del posicionamiento global. China, Estados Unidos, Rusia, Corea, están por ahí, Japón. Y bueno, esto es un avance que ellos tienen en Sudamérica. Eso es lo que básicamente buscan. Cuando es una fábrica, ¿a qué te referís? ¿Ellos van a tener acá una planta que fabrique, por ejemplo, los vagones? Exactamente. La idea es instalar una fábrica de piezas ferroviarias. Bueno, va bien, ya un módulo del mismo tren, bueno, va bien, bueno, una parte del motor. Esto va a ir siendo gradual. Te decía fuera de cámara que todo lo que es alrededor del tren, lo que no es propiamente tren, es lo que hace valioso a este proyecto. Es decir, todo el movimiento comercial que se va a generar, el aumento de las inversiones inmobiliarias, la mejoría en el tiempo que uno va a perder al moverse en tren y no en auto o en moto, la disminución de los accidentes. ¿Cuánto nos cuesta todos los años el accidente? Bueno, ese que venía en su moto y que no tomó la moto se fue del tren. Bueno, un accidente menos probablemente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a llegar hasta las estaciones del tren? Porque, digamos, se supone que mucha gente que hoy está usando el transporte público de pasajeros va a usar el tren para venir hasta el centro de Asunción, ¿verdad? ¿Cómo vas a llegar hasta las estaciones del tren para poder tomar el tren? O sea, ¿vas a tomar un pasaje de un colectivo para llegar hasta la parada y después vas a tomar el tren? Probablemente. Esa es una excelente pregunta porque lleva al reordenamiento territorial. Todo el territorio donde pasa la vía del tren automáticamente se reordena. Se reordenan las inversiones, se reordenan las casas que se construyen, el transporte que llega. ¿Por qué se va a ver beneficiado el transportista terrestre, los buses? Porque a lo mejor esa empresa que hacía 28 kilómetros viniendo hasta Asunción desde Areguá y volviendo, su redondo son 28 kilómetros, probablemente tenga que cambiar su recorrido, ¿verdad? Ya de acuerdo con los municipios, todos realmente están apoyando el proyecto, y en vez de hacer 28 hace 6. Va y lleva a la estación del tren, lleva gente. Tiene mucho menos costo fijo, paga menos combustible, paga menos chofer y gana lo mismo. O sea, se ahorra en costo fijo. Entonces se produce el reordenamiento territorial porque los buses se van a ordenar a las estaciones. Y va a haber, y una cosa que a ellos les interesa mucho también es que de esta forma se limpia todo, todo es blanco y negro. Nosotros descubrimos que lo que más los transportistas de buses odian son estos ilegales o irregulares que funcionan en los distritos de los en las empresas de transporte que a veces tienen una orden judicial para seguir operando. Exactamente. O tienen una cancelación ya de personería y funcionan igual, en el interior. Funcionan sin control de nadie y ganan su plata sin que nadie pueda hacer nada. Increíble. ¿Cuántos kilómetros va a tener el tren? 43. Es poquísimo. Vamos a comenzar con algo. Acá lo que más cuesta en nuestro país es el romper la inercia, hacer algo distinto. Cuesta en todos los sentidos y todo el tiempo. Comencemos con uno. Cuando salga bien y esté funcionando y todo el mundo le guste, van a pedir otras líneas. Es cantado y va a haber otras líneas. Pero comencemos con uno. ¿Cuántos de los 43 kilómetros ya están limpios? O sea, ¿en cuánto de ese territorio todavía tenés gente a la que tenés que reubicar? Yo te voy a decir el porcentaje. Alrededor del 94% está libre. En un ínfimo trayecto hay ocupantes precarios. Llámese en algunos puntos puntuales así de Luque y en toda el área de Artigas. Artigas en Asunción. Vos sabés que al Metrobús lo que le hizo fracasar fue eso. Así es. O sea, finalmente no se pudo acordar lo que tenían que ceder tierra. Empezaron a reclamar incluso tierra que habían perdido en la década del 80 cuando se hizo la avenida. Sí. Exactamente. ¿Cómo sabemos que no nos va a pasar eso? No nos vamos a trancar ahí con ese 6% que falta. Sí, por varias razones. Uno de los temas que hizo fracasar el Metrobús fue que no estaban regularizados los inmuebles. Es decir, no teníamos en la mano los títulos
de las propiedades por donde debía pasar ese sistema. Y ahora nosotros las tenemos. Tenemos en nuestras manos los títulos. Nadie puede discutir. De los 46 kilómetros. De los 46 kilómetros. Entonces, digamos, alguno va a creer tener mejor derecho y tenemos que discutir con ellos, ¿verdad? Y ahí habrá cosas que negociar, sin duda. Pero nosotros tenemos el título. Y los ocupantes lo que quieren es ir a sus casas propias. Y el Estado ya está terminando de construirla. Hace unos años en el anterior esquema no estábamos en la situación que estamos hoy. Hoy el MUP está terminando de construir. Ahora, en este año 2022 terminan las casas. Es decir, tendremos que cuidar porque si van a las casas, bueno, protejamos que no entre gente nueva. Bueno, ese es otro problema, pero nosotros tenemos la titularidad de los inmuebles, no solamente reconocida por la ley del 2018, sino ya de antes tenemos los títulos inscritos en registros públicos. Entonces, esa cuestión de fondo fue uno de los factores más grandes que hizo fracasar el Metrobús. Y después, lógicamente, que hay que negociar. Hay lugares donde vamos a tener que negociar. Eso ya se sabe. Hay gente que dice, no, a mí me dio mi título a la municipalidad, entonces necesito que yo acá nadie me va a sacar. Bueno, tendremos que negociar. El bien público está por encima del bien particular de cada uno. Todos queremos andar de vuelta en un modo de transporte nuevo, cómodo, eficiente, puntual. Un paréntesis. Me llamó mucho la atención que en Corea nos dijeron que la puntualidad es una cuestión que produce transformaciones sociales. La gente llega ahora a sus reuniones, la gente entra en punto de su trabajo y como que pum, todo, porque va a ser exacto, y 42 toma y 57 llega, así exacto va a ser. Entonces estás 3 minutos, corre y llegar a las 7 a tu trabajo. Entonces, me llamó la atención, nomás parece te decía, porque el tema social cambia con el tren. Bueno, cuando es puntual, como en este caso, ¿verdad? Corea es el país que más invirtió en trenes en los últimos 60 años en el mundo. Corea transporta más pasajeros kilómetros que Estados Unidos, que Inglaterra o que Italia. Sus trenes tienen una tasa de accidentología cercana a 0. Y son así, increíbles. Y esa es la tecnología que vamos a traer. Y ellos van a transferirnos a nosotros esa tecnología. Nos decían en Corea, nosotros estamos muy agradecidos porque ustedes en Paraguay fue uno de los pocos países, no dijeron el único, que cuando nosotros estábamos en nuestro peor momento luego de la guerra de Corea, levantaban la mano cuando dijimos nosotros, ¿quién puede recibir ciudadanos compatriotas donde no teníamos que darle de comer? Nosotros tenemos la tecnología francesa de trenes. Después nos independizamos. Y esa tecnología nosotros le queremos ayudar a ustedes. No queremos que pase que nosotros pasamos con Francia. Queremos pasarle esa tecnología. Es decir, nosotros como país vamos a tener nuestra propia tecnología ferroviaria que vamos a poder utilizar después en otras franjas que queramos construir de trenes. Vamos a poder exportar nosotros el día de mañana trenes. ¿Por qué no? Si vamos a tener nuestra propia tecnología. Tengo que hacer una breve pausa. Sí. Brevísima. Enseguida seguimos con él. ¿El tren de cercanía va a ser eléctrico? Va a ser eléctrico, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un excedente que tenemos que utilizar. Es nuestra energía. En el mundo somos famosos por eso. El año pasado parece que cuando Ande contó que el último proyecto llegó, creo que fuimos el primer país del mundo que el 100% de sus ciudades, no todos los habitantes, pero tiene energía eléctrica. Tenemos que utilizarla, Luis. O sea, tenemos que utilizarla. Esta es una forma de usar nuestra energía. Un miedo lógico para todo lo que es el servicio público en Paraguay es que no hay mantenimiento. O sea, arranca bien y al poco tiempo están los colectivos, ¿verdad? Están destrozados. ¿Cómo tenemos garantía de que eso no va a pasar con el tren? Muy sencillo, por algo que nosotros percibimos una cierta pena, pero es así. La gente confía más en que están los coreanos que por el hecho de estar los paraguayos. Ellos van a estar 30 años. Van a montar un centro de entrenamiento y capacitación para que nosotros manejemos los trenes, pero ellos van a estar. Nosotros vamos a aprender de ellos. Entonces, es más, se llama pago por disponibilidad porque significa que mientras ellos nos disponibilicen el tren, le pagamos. Es decir, va a operar, tenemos la seguridad que va a ser perfecto. Por ese motivo, hasta los coreanos. La tecnología que ellos tienen,
nos puede permitir exportar, porque acá hay una industria ferroviaria muy importante en Brasil y Argentina. Sí, sí. Ahora ellos tienen un Sí. Chile también. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, si es que tenemos esa fábrica, empezamos a hacer piezas, después podemos hacer vagones. No, la parte tecnológica, no te motores, olvides. o la tecnología. Sí. Nosotros podríamos exportar eso a... Va a pasar eso, con toda seguridad, con la característica que tiene el paraguayo de aprender rápido, ¿verdad? Lo manual y hay muchas experiencias que se saben en Paraguay, lo de Fujikura en Ciudad del Este. Sorprendido por tan rápido aprenden los paraguayos. Nosotros, yo pienso que heredamos eso de los guaraníes. Aprendemos muy rápido. Y estoy seguro, Luis, que si esto se concreta, vamos a terminar exportando tecnología paraguaya al Brasil, que en este momento tiene la inversión ferroviaria más grande de su historia, a la Argentina, que está tomando crédito de los chinos, 4.500 millones, así montos gigantescos, ¿verdad? Porque tiene una red más grande también, están haciendo mantenimiento y gracias a eso nosotros vamos a poder dentro de poco ya volver a conectarnos con ellos a través de Encarnación Posada para pasajeros y para cargas. Entonces nosotros, lo que estáis diciendo va a ser así. Vamos a terminar exportando nosotros. Vos trajiste unas imágenes. ¿Qué es esto que vamos a ver? ¿Ya tienen ellos el material, Lauro? Son dos videos muy cortos. Un video que explica con unos breves diseños cómo va a ser el proyecto, es como un resumen del proyecto. Y este que está ahora al aire es un video que muestra, si queremos ver cómo van a ser los trenes que se van a instalar aquí, muestran exactamente el ejemplo de esta misma tecnología de Hyundai en otro país, ¿verdad? Esto ocurre ya, está en funcionamiento en Turquía. Y si queremos ver, bueno, muestra un poco cómo va a ser lo que vamos a instalar aquí. Es algo más parecido a un tranvía. No es una infraestructura grande y pesada de un tren. Es algo más pequeño, ágil, ultramoderno, cómodo, ¿verdad? Eficiente y sobre todo muy puntual, como les comentaba hace un rato. Sí, yo también... estos son los trenes. Así va a ser. Así va a ser. Me parecen, realmente no es la imagen que uno tiene del tren, ¿verdad? Exactamente. Es algo, por eso digo, no ocupa mucho espacio, es silencioso, es agradable a la vista. Se mezcla con la gente, ahí se ve caminando pasando en medio de la gente que va caminando. Claro, porque no es como es un tren de cercanía, es como un bus. Es como un bus. Claro, no es... Por eso se llama también tren-tram. Tren-tranvía. Claro, se parece mucho a un tranvía. Se parece a un tranvía y con la eficiencia de los tranvías eléctricos y con la comodidad como algo más pequeño, más estilizado, ¿verdad? Esto que estamos viendo entonces sería, así son los... Así es como va a ser. Se parece a un metro también. Parecía a un metro, exactamente, con la diferencia de que probablemente sea más lindo que esto, porque como esto ya existe, nosotros va a ser lo último que se haga, se van a construir unidades, va a haber al mismo tiempo funcionando 16 formaciones, ¿verdad? 16 al mismo tiempo, uno está en Pacaraí, otro está en Luque, trayendo y viniendo, otro está en Asunción, varios están en Asunción porque va a ser doble vía, entre Parque Caballero y Luque, doble vía. Y desde Luque en adelante hasta Pacaraí, una sola vía. Coordinada para que en los momentos de las estaciones se puedan cruzar, ¿verdad? ¿Cuántas? Esto se usa para el transporte público, ¿verdad? El famoso cuántos redondos. ¿Cuántos viajes haría el tren en el día? Vos sabés que hasta no solamente los viajes, sino cuántas personas van a trabajar cuando esté operando y los puestos de cada uno ya nos mostraron los coreanos. Cada 8 minutos va a pasar en hora pico, cada 15 en hora normal y cada 30 en hora valle, cuando hay menos gente. O sea, no vamos a tener regulada con el tren. Va a ser exactamente con esos minutos de intervalo, con esos. O sea, es exacto, acá no hay discusión. Acá no hay llueve o hay... No hay huelga. No hay huelga o... No, esto no existe. Hay un segundo video que trajiste, ¿qué es? El segundo es lo que te decía, es una especie de resumen del proyecto. Este es un resumen del proyecto. ¿Esto tiene un audio? Los dos tienen audio, sí. A ver, poneme esto con el audio, por favor. Vamos a compartir.
¿Cómo la gente va a viajar parada, sentada? Parada y sentada, claro. Siempre se calcula, no se calcula, van a poder entrar 285 personas en cada formación. Es decir, la parada único que uno ve con 10, 15, 20, o 285 al mismo tiempo pueden entrar. El trayecto más largo, si vos tomás en Pacaraí, ¿verdad? Sí. Sería. Viniendo hacia acá, sí. Viniendo a Asunción. ¿En cuánto tiempo llegas al centro de Asunción? 55 minutos. 55 minutos. Sí, aproximadamente. Pero el tiempo que te tome, lo mejor de esto es que el tiempo que te tome es exactamente el tiempo que siempre te va a tomar. Y vos podés tomar, ¿cuántas estaciones van a haber entre Ipacaraí? 7. 7 estaciones. 7 estaciones que son las grandes, pero lógicamente más paradas. El tren puede llegar a 120 kilómetros por hora también, pero como no hay mucha distancia entre una estación o parada y otra, no puede ir tan rápido. La distancia, bueno, acelera y llega según la hora exacta que está marcada que va a llegar, que uno ya va a saber. ¿Cuántas paradas va a tener? Ahí está. 26 paradas. Porque yo le escuché a alguna gente que criticaba, decía, pasa por zonas menos pobladas. Es la franja de dominio que tenemos también. Nosotros a lo mejor no nos vamos por donde querríamos o sería más conveniente por la densidad, pero son los derechos que hoy tenemos. Claro, porque cuando se trazó la vía, digamos, eran otras las condiciones de la ciudad. Así es. Pero no crea, esto va a generar que se llene esa zona entre Luque y Areguá. Pacaraí se va a llenar de todo tipo de inversiones, porque así es, no es porque nosotros queremos que sea así. Ahora, esto tiene que ir necesariamente con una planificación inmobiliaria municipal y probablemente del gobierno central. No está calculado, por ejemplo, en el retorno. El aumento en impuestos que se va a percibir por el hecho de que van a subir los precios de las propiedades. En otros países existen legislaciones que establecen que de esa plusvalía, bueno, una parte se va para el tren, otra parte se va para el Estado o el municipio. Debería ser así, probablemente nosotros tengamos que sacar una ley también para eso, porque va a ser así. O sea, un terreno que te costó 100 millones, pasa el tren después de un tiempo por 450, pero perfectamente se puede vender, perfectamente. ¿Hoy cuántos empleados tiene FEPASA? 30. 30. 30 y son todos privados. A mí, yo no puedo creer. ¿Cómo son todos privados? Yo no puedo todavía creer que, claro, eso me está preguntando. FEPASA es una empresa privada del Estado. El Estado es dueño de las acciones nada más. Ni siquiera figura del presupuesto. No, claro. Bueno, pero de todas formas, digamos, esos 30 no los puedes echar. No, están en planilla, ni PS, claro. Pero son todos gente grande ya. Algunos son grandes, no, mucha gente ya. ¿Hay mucha gente nueva? Sí. Sobre todo se están renovando los cuadros ahora, algunos se están jubilando. Tenemos gente que cuida las estaciones en Zapucay, tenemos gente que está preparando la avenida de los trenes de vuelta en Encarnación, tenemos gente que tiene que cuidar las estaciones, la estación central, ahora hubo un cambio, Luis, y tenemos un museo nuevo, vamos a iluminar con iluminación monumental, tenemos las rejas de protección, eso cambia un poco el entorno y hace que la gente que dudaba en invertir, bueno, ahora sí ya quiere invertir, para que uno se vaya a tomar un café, vea el museo con sus chicos, tome algo, en fin, para hacer de ese un lugar atractivo. Bueno, tenemos gente que está trabajando en eso. No somos muchos, somos muy pocos. La empresa tiene que generar sus propios recursos para mantenerse. Es una SA como cualquier otra. Entonces, hoy son los alquileres. Dentro de poco serán las cargas de vuelta. Y pasajeros también, ¿verdad? Estamos en conversación con los argentinos. Mis pares argentinos tienen la mejor predisposición para restablecer ese transporte de pasajeros y carga. Estuvo la semana pasada en Buenos Aires y eso va a ser, eso dentro de poco va a volver a huir. Ahora, la parada final es la vieja estación de tren de la Asunción. Va a ser en Parque Caballero. Porque para llegar desde el Parque Caballero hasta la estación central tendríamos que romper edificios que son históricos y declarados patrimonio. La Cruz Roja, Fernando Oca del Valle. Tenemos que romper y no se pueden romper. Entonces nos quedamos en Parque Caballero. ¿Y qué va a pasar con la vieja estación del tren? Se va a convertir en lo que te estoy diciendo. Un lugar donde puedes irte va a haber eventos, va a haber seguridad, va a haber iluminación, está el museo, un lugar donde irte a comer algo. De repente, o sea, ya no va a ser una... Ya no va a ser estación de tren. No porque físicamente no puede llegar. Uno termina en Parque Caballero, se baja, toma el tren, el bus eléctrico que le lleva hasta oficina de gobierno, poder judicial, vuelve por Petirosi hasta Perú y baja vuelta de Perú hasta Artigas. Un bus eléctrico que está incluido ya en el pasaje. Está incluido en el pasaje. Está incluido. Sí, por eso te iba a decir,
O sea, con el clima que tenemos en Paraguay, vos no te podés ir caminando desde el Parque Caballero hasta donde te tengas que ir. No, está previsto justamente como una solución a ese hecho de que no podamos avanzar más porque están estas edificaciones patrimoniales ahí, no podemos avanzar más. ¿Y hay intenciones de conectar esto? Yo no sé qué pasó, había un plan de tener el ferry, supuestamente tenía que estar conectado la estación del tren con la estación del ferry ahí en esa zona, no sé qué pasó con eso. El ferry yo veo más bien un cruce entre Patiño y San Bernardino. Hay gente que se está yendo a vivir a San Bernardino. Entonces un ferry que va y viene y trae a la gente y lleva hasta Patiño, ahí toma el tren y viene al centro. Yo más bien eso sí que me figuro fácilmente. El otro, el ferry aquí en el centro, bueno, no tuvo buen final. Sé que está por ahí dando vueltas todavía. No sé si hay una intención de volver a presentar el proyecto, pero todos estos nuevos modos de transporte y junto con el puente van a reconfigurar un cambio grande que va a haber en Asunción y alrededores. Esto, Luis, tenemos que prepararnos porque van a venir años de cambios grandes. Este proyecto nosotros estamos por concretar, se concreta y va a cambiar todo. Esto no es solamente un tren. Este es un proyecto de desarrollo del Paraguay. Con el tren, pero con la capacitación que vamos a tener, con la tecnología que vamos a tener nuestra, con la fábrica de piezas o de trenes, ¿verdad? Va a cambiar todo el entorno. Tengo que hacer la última pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos ya nosotros en la última parte. Tenemos todavía unos minutos para esto que... Bueno, ojalá, ¿verdad? Suena tan lindo. Es tan difícil lo más en Paraguay creer, ¿verdad? Porque sí, tantas veces escuchamos la propuesta. Pero cuando empieza a operar, vamos a suponer que en el 2027, ¿verdad? Comienza a operar. ¿Los funcionarios, los empleados, van a ser todos empleados de las empresas coreanas? No, van a ser empleados del consorcio y de FEPASA. Nosotros tenemos que tener empleados que aprendan a manejar trenes. Porque tal vez mientras se construya, tal vez cuando esté operando ya el tren, haya otra inversión en otro lugar, en Ciudad del Este, por decirte, un tren distinto. Otra vez nosotros quedamos FEPASA, tomar un préstamo, poner un tren donde haya necesidad y vamos a tener que tener funcionarios. Entonces van a ser funcionarios de FEPASA, que van a ser capacitados, van a aprender, van a tener que ir a Corea. Vamos a tener que ir a Corea en un momento dado, antes del 2027. Y por eso estamos firmando convenios con la Universidad de Guzón. Por eso la Universidad de Guzón ya firmó convenio con la Universidad Nacional de Asunción y se va a crear una carrera ferroviaria. Van a tener que ser forzosamente de FEPASA. ¿Por qué no tren de mercancía? ¿Por qué solamente de pasajeros? No, el tren de cargas, Luis y audiencia, es una necesidad del Paraguay, es una necesidad absoluta. Lo que sucede es que en este proceso que se realizó de privatización a medias en el 2000, cuando se estableció la ley 1115, se transformaron las tres empresas que eran del Estado, Copaco, ESAP y FEPASA, ¿verdad?, en sociedades anónimas para venderlas en todo o en partes. Eso no continuó, no se piensa en vender. Pero al salir de la órbita estatal, nosotros somos una empresa privada que tenemos la misión de desarrollar los trenes. No tenemos recursos, tenemos que captar recursos. Tenemos un reglamento de iniciativa privada que difundimos, que hablamos en reuniones internacionales, que presentamos, porque Paraguay tiene condiciones macro de recibir inversiones y la verdad es que esta área, el ferrocarril, el tren, es un área necesaria para el Paraguay. Es la forma de vencer en gran medida nuestra Mediterránea, conectarnos con Brasil y Argentina, no tener interrupciones por bajante del río, tener mejores costos, tener la seguridad, la previsibilidad. Necesitamos y dependemos de que haya inversiones privadas. Hoy yo le pregunto al Estado, no tiene $1 para darme a invertir en trenes. Esa es una ecuación difícil, pero como los trenes de carga sí dan rentabilidad, hay interesados y se acercan y presentaron iniciativas privadas de inversión en FEPASA durante este periodo. Presentaron, la empresa rusa más grande del mundo de mantenimiento presentó una propuesta de inversión en el marco del reglamento de FEPASA para hacer un tren entre Concepción y Pedro Juan Caballero. Porque resulta que al otro lado de Pedro Juan Caballero hay un tren, la línea férrea en Brasil. Y por las inversiones que están haciéndose en Concepción. ¿Qué pasó? Vino la pandemia.
La pandemia cambió y lamentablemente no pudieron seguir adelante, pero estaban muy entusiasmados igual que nosotros. Nosotros necesitamos inversiones en trenes de carga. Esto es un momento que nos da ahora una necesidad puntual que tenemos en esta zona central del país, pero sin duda que la carga es lo número uno, tienes toda la razón. En teoría, en 3 años más tendría que estar completándose la conexión Atlántico-Pacífico a través de la ruta bioceánica. Sí. ¿Ese no es el lugar en donde tendría que sí o sí operar una vía férrea? Nosotros establecimos un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de los 100 metros de la franja de dominio de la ruta bioceánica. Ellos usan 60 y nos dejan 40. Por ese motivo, la ruta no se está construyendo en el medio de los 100 metros de la franja de dominio, sino a un lado. 60 usan y nos dejan 40. Porque había una iniciativa privada de inversión ahí en la ruta bioceánica, un tren en paralelo. No va a dar abasto todo lo que Brasil va a querer transportar a China, ¿verdad? No va a dar abasto una ruta. El tren al lado, los dos a la vez, pero ahí sí. La pandemia volvió a arruinar nuestros planes. Los planes de los privados en este caso, ¿verdad? Pero seguimos ahí porque hay interesados y nosotros nos mostramos, estos somos nosotros, vengan, nosotros les garantizamos acá, nadie les va a molestar. Esta inversión que hagan sus cálculos, va a ser rentable. Inviertan ahora fuerte, pero van a recuperar después de unos años y después de hacer todo ganancia. Nosotros les ofrecemos las condiciones macro, les ofrecemos el hecho de que FEPASA y Paraguay tienen una tradición de cumplimiento de esos contratos. Tenemos experiencias que podemos citar, no solamente en Paraguay, sino en FEPASA, de contratos que soportaron distintos cambios de administración y siguieron cumpliéndose. Eso yo a todo el mundo le digo, y porque es así. Entonces, tenemos oportunidades de inversión y nosotros estamos planeando hacer el roadshow por distintos lugares del mundo, por 1 o 2 lugares del mundo, tal vez para captar esas inversiones que necesitamos, porque FEPASA no tiene recursos, el Estado tampoco, tiene que ir el privado. Y mi principal problema, Luis, ¿sabes cuál es? Que yo siendo privado no puedo dar garantía al Estado. Entonces, buscando otras formas como un fideicomiso, por ejemplo, donde un banco se posiciona ahí y garantiza que todo el ingreso va a ir al repago. En fin, tengo que hacer una especie de malabarismo ahí, pero existen posibilidades reales de captar inversiones en trenes de carga. ¿Hace cuánto que estás en esto, Lauro? Yo estuve entre 2000 y 2008. Salí y volví ahora hace 3 años. Lamentablemente me encontré, tengo que decir también, un terrible retroceso institucional. Eso que en el 2000 tuve que hacer, lo tuve que volver a hacer ahora. Lamentablemente, me da mucha pena, pero así pasó. Entonces yo conozco porque aparte fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, le conozco a todos los presidentes de los trenes. En el sector estoy hace mucho tiempo y todos me conocen. Pero yo hace 3 recién que volví ahora, Luis. Y estamos en un año político. O sea, sí. Ya comenzó la campaña, en diciembre se definen las internas y en marzo, no, en abril tenemos las elecciones. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que esto corra y no quede empantanado con la cuestión política? Es uno de los puntos débiles que nosotros tenemos como país. El hecho de que los cambios políticos puedan alterar algunos proyectos que son nacionales, que son país, existe. No hay una garantía que se pueda cambiar esto con un nuevo gobierno, no hay. Realmente hablando, no hay. Ahora, confiamos en que la razonabilidad, el sentido común de muchos de nuestros políticos prime, así como nosotros vimos en el Congreso, cuando fuimos al Senado de Diputados a presentar con los coreanos estos proyectos y todo el mundo aprobó, ¿verdad? Esperamos que eso continúe también con el cambio de gobierno, porque no podemos hacer nada al respecto. Respetar los contratos, ya los hay firmados, por supuesto. Va a ser muy difícil que teniendo contratos y el apoyo de todo un gobierno como el de Corea, serio, sólido, después se quiera cambiar. Ya es muy difícil, pero como poder ser, puede ser. Lauro, mi respeto, muchísimas gracias. Gracias, Luis. A las órdenes cuando quieras. Bueno, ahí está desmenuzado, digamos, que es este proyecto del tren de cercanía. Ojalá se convierta en realidad. Mi sueño en el 2027, tomarme el look del tren y venir hasta acá, hasta la ciudad. Va a ser un placer y es lo que todos queremos. Estamos apuntando fuerte a eso. Nosotros nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada.